Bueno, y a continuación les vamos a presentar a Marian. Ella va a ser además nuestra colaboradora. A partir de esta semana se incorpora a la familia de PTV y en este caso para hablar de educación. Nadie mejor que ella como profesora y como educadora para tratar distintos temas que preocupan a los padres, que también preocupan pues a los niños, sobre todo a los jovencitos, ya que van teniendo también una edad de, pues de preocuparse también por la educación, y nosotros con ella, perdón por la voz, vamos a salir de dudas, y sobre todo cada lunes vamos a tratar un tema distinto, un tema que interese, como digo, a padres y también a niños y a profesores. La educación va a ser la base de todas las conversaciones y de todas las entrevistas que vamos a tener con ella. Marian, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Igualmente. Bueno, y cuéntanos cuál va a ser el primer tema, porque en este caso tú, como es tu sección, eres tú quien elige los temas que vamos a tratar, eres una mujer que está al día en todo lo que a educación se refiere, y quién mejor que tú para dirigir este espacio. Cuéntanos cuál es el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, el primer día a mí me gustaría que fuera algo general, sobre todo de preguntas que frecuentemente nos hacen los padres, tienen muchísimas inquietudes, sí, de cuestiones que están pues en las redes sociales, en televisión, estamos muy atentos de todo lo que ha ido sucediendo a lo largo del año con el tema del gobierno, si entraba, quién entraba, qué tipo de modificaciones iban a hacer en materia de educación, si se iba a mantener la LOMCE, si no se iba a mantener. Eso, por un lado, es algo que a los padres le inquieta mucho saber, y a los maestros que lo tratamos cada día, porque nuestro trabajo se fundamenta, por supuesto, en las bases que el Gobierno predispone, efectivamente. Entonces, por un lado, pues cuestiones relativas a ese tipo. Luego, por ejemplo, tenemos inquietudes que los padres frecuentemente nos trasladan, que es, por ejemplo, qué dan los niños en el colegio, cómo pueden ayudarlos, que ahora hace como 2 añitos así tuvimos, o 3, el año 0 del bilingüismo, y son preguntas muy frecuentes que no saben cómo interactuar con los niños a la hora de ayudarlos en las tareas, si es que las tienen. Esa frecuente pregunta que nos hacen, ¿son buenas las tareas? No son, están en la tele, en las redes sociales, opiniones de todo tipo, de todo tipo de expertos, los que están a favor, los que están en contra. Bueno, y un poquito pues todo eso es lo que vamos a ir tratando en el día de hoy a nivel general, y luego ya nos iremos centrando en puntos específicos, como podrían ser el tema del TDAH, el trastorno por hiperactividad, que hoy en día está muy en los medios de comunicación, y que hay muchos niños que cada vez son diagnosticados de hiperactividad y los padres no saben cómo tratar con ellos, cómo son las materias que se estudian en el colegio, en fin, un poquito. Ya iremos ahondando también lunes tras lunes contigo. Bueno, pues como decíamos, la hemos presentado antes, ella es Marian Saco, y si quieren mandarle cualquier tipo de correo, nuestra vía de contacto pues más directa, ya saben, cordobatv@ptvtelecom.com. Ahí pueden lanzar sus preguntas para que en este caso cada lunes sea Marian quien se encargue de responder a esos papás inquietos, a esos profesores y sobre todo también a esos niños, porque al fin y al cabo son los protagonistas de tu sección. Marian, se hablaba desde hace un tiempo, bueno, pues de cierta crisis en la educación. ¿Cómo afecta esto? ¿Es real? ¿Existe esa crisis? ¿Cómo lo estás viendo tú desde tu punto de vista? Sí que existe, porque realmente lo que antiguamente nosotros llamábamos educación tradicional en el centro, nos basábamos en un manual, hacíamos que el niño siguiera ese manual como guía para su enseñanza, sobre todo nos basábamos en el contenido. En el contenido que el niño tenía que adquirir. Se ha demostrado mediante muchísimos estudios que realmente el que el niño adquiera un contenido, la cantidad de contenido no es importante, lo importante es que el niño lo que adquiera, lo que aprenda, le sirva para su vida diaria, que salga después del colegio y cuando se enfrente al mundo real, tras las ventanas del centro, el niño sepa resolucionar muchísimas dificultades que el día a día hace que aparezcan en su vida. Entonces veíamos que tan solo a lo mejor un 20, un 25% de lo que el niño a lo largo de toda su vida escolar, que son muchos años, 12, 13 años, lo que el niño aprende, ese 12 o 20%, entre esas cifras más o menos se mueve la horquilla, era lo que después al niño le iba a servir para su día a día. Sin embargo, había un porcentaje muy elevado de contenido que el niño olvida, porque primero no están bien anclados a lo que anteriormente el niño va aprendiendo. Siempre los niños desde pequeñitos intentamos que lo que aprenda esté basado en lo que ya anteriormente el niño sepa, para que haya lo que se llama un anclaje educacional. ¿Vale? Entonces se percibía que muchos de esos contenidos al niño no le servían absolutamente para nada.
Bueno, al niño nosotros hemos sido protagonistas de ese tipo de Sin enseñanza, duda. que seguramente nuestros maestros lo hacían con todo el cariño del mundo y ponían, por supuesto, todo el mérito del mundo en hacerlo, pero bueno, el mundo evoluciona y Sí. hemos visto que hay otro tipo de educación que se fundamenta más en eso, en que el niño aprenda cosas que luego le van a servir Que sean necesarias para la vida, realmente. efectivamente, que sean necesarias para su vida. Y bueno, y eso es lo que ha detonado un poco el que estemos en una pues vorágine de muchísimos tipos de teorías que aparecen de gente que quiere inventar, trasladarnos, crear otro tipo de pedagogías, de metodologías, y bueno, eso no es malo. Realmente eso no es malo, porque de la creatividad surge ese ingenio que nos hará que cada vez vayamos evolucionando muchísimo más en materia de educación. Pero bueno, también hay que ser cautos. Por supuesto, porque es cierto que la proliferación de esta otra manera de enseñar o otra manera de aprender es algo que está, bueno, pues a la orden del día, y que los padres incluso buscan esas maneras alternativas, que no sé yo si tú apuestas por ellas o no. ¿Tú eres más tradicional o apuestas por estas nuevas metodologías? Yo soy de la opinión que lo que está bien, ¿Para qué tocarlo? ¿para ¿no? qué tocarlo? Sí que es cierto que hay que evolucionar, como decía anteriormente. Entonces, todo lo que sea crear, dinamizar, mover, como yo digo, alterar, menear, con perdón de la expresión, pero es así, es menear para que surja muchísima lluvia de ideas y de eso se vaya captando lo mejor. Pero hay cosas que son aspectos que son tradicionales, que se pueden seguir manteniendo y no tienen nada de malo. Pero bueno, todo lo bueno que surja, el problema de esto es que, claro, siempre trabajamos para inventar la teoría de ensayo y error, eso ha sido toda la vida. Y con los niños también. Intentamos que, como es el bien más necesitado de nuestra protección, de los padres, de los maestros, pues intentamos que ese ensayo y error no sea muy perjudicial para él, pero sin duda cuando tú interpones una nueva teoría, una nueva pedagogía, no tienes más remedio que ensayar para ver cuál es el resultado. Por supuesto. Entonces eso es lo que ahora mismo se está intentando. Nos estamos fijando mucho en los países nórdicos, hay una tendencia muy abierta a fijarse en países como Finlandia, que tienen, pues en los informes a nivel de educación tienen unos resultados elevadísimos. Ya hay muchos centros en España, lo que pasa es que se tiende mucho a hablar de lo negativo, pero hay centros en España, en Soria concretamente tenemos uno, y en otras ciudades, lo que pasa es que es verdad que hay que diferenciar entre educación pública y privada. Hay centros que realmente invierten mucho en que sus profesores, sus maestros, se formen en nuevas pedagogías, en nuevas metodologías. Entonces, bueno, pues está habiendo una serie de aspectos que están incitando a que esto crezca y a que esto evolucione. O sea, que no estamos tan parados como parece. Exacto. Lo que pasa que tengamos otras opciones también a la hora del aprendizaje de nuestros niños. ¿El reto de la enseñanza cuál es, Marian? ¿Qué reto crees tú que tiene por delante en un futuro, bueno, más o menos próximo? ¿Cuál es ese reto principal que podríamos decir? Yo creo que el reto se fundamenta en lo que anteriormente hablábamos, en que el niño esté preparado para el mundo en el que vivimos. Es algo fundamental. Que esté preparado, que un niño salga a la calle y, hombre, por supuesto siempre dependiendo de su edad, tenga todo ese abanico de posibilidades que ha ido aprendiendo para enfrentarse a múltiples situaciones que en su vida van a ser frecuentes. No me sirve de nada, para mí, para un alumno mío no me sirve de nada que sepa, pues a lo mejor cuál es la teoría de la relatividad, si después en su vida no la va a usar jamás. Entonces hay que intentar partir, nosotros los profesores ahora, y eso lo defiende nuestra ley, que bueno, no sé si seguiremos con ella, si variará, tipo de cambio. Pero hoy en día es la que tenemos, que es la 11, y bueno, y por supuesto las disposiciones autonómicas de cada comunidad, pero nosotros nos regimos por la 11 y entonces siempre partimos de lo que se llama, para que los padres lo entiendan, un criterio de evaluación. Un criterio de evaluación es lo que tú vas a evaluar que el niño ha aprendido y que ha sabido enfocar y utilizar para resolver una situación. Y en función de ese criterio de evaluación, es del que nosotros partimos para preparar un contenido a enseñar, unos objetivos a cumplimentar, unas tareas que van compuestas por actividades que el niño va a realizar, pero siempre orientado a que finalmente haya una consecución de ese criterio de evaluación, que es con el que nosotros vamos a saber si el niño ha aprendido o no ha aprendido. ¿Y los padres cómo pueden formar parte de todo esto, Marian? Porque claro, también son piezas fundamentales a la hora del aprendizaje de los niños. Tenemos a los maestros, pero también están los padres que en casa, bueno, pues tienen que trabajar con ellos, tienen que enfocar también un poquito pues, esa vida de estudiante, ¿no?, de cada uno de sus hijos. ¿Cómo pueden formar parte de estos procesos de educación creativos y hacerlos también atractivos para los niños? Claro.
Yo creo que los padres tenemos un papel muy importante y si cabe hoy en día mucho más importante la educación de nuestros hijos, porque siempre son los primeros agentes educativos. Un niño nace y nosotros aprendemos desde la imitación y desde surgen necesidades e imitamos lo que estamos viendo en nuestros mayores. Entonces, desde ese punto de vista, los padres son los primeros protagonistas en la educación de sus hijos. Los padres, los abuelos, los tíos, todo agente educativo que forme, incluso, si me apura, hasta la persona que a lo mejor nos ayuda en casa y está trabajando con nosotros y se queda y pasa ratos con nuestros hijos. Tenemos que unificar criterios, cohesionarlos y ver qué es lo mejor para nuestros hijos y llevarlo por una línea. Sí es cierto que hoy en día los padres estamos un poquito perdidos, porque precisamente lo que hablábamos antes, como surgen muchísimas opiniones distintas, pues al padre le es complicado discernir qué es lo mejor. No se quiere equivocar y siempre es como el médico que dice, yo diagnostico cualquier cosa, pero no me pidas que diagnostique a mi hijo, porque me es muy complicado. Pues en este caso los padres igual, oímos muchas cosas y no queremos hacerlo mal. Y como no queremos hacerlo mal, decimos, Dios mío, ¿qué hacemos? Y al final, sin querer, acabamos... Entonces yo creo que el papel fundamental es que se dejen guiar han elegido un centro, en este caso un centro público, un centro concertado, un centro privado, el que ellos prefieran, y ellos, sus ideales vayan con el proyecto de ese centro, y en función de eso el padre que se deje guiar por los profesionales que le están indicando por qué camino, y por supuesto que tenga una comunicación siempre muy fluida con el centro, que no falten a las tutorías, que es el mecanismo que a nosotros nos sirve para comunicarnos con los padres y que haya una estrecha relación y entre todos pues vayamos guiando esa educación de ese niño. Entonces lo fundamental es eso, que haya cohesión y luego por supuesto dependiendo de la edad que se le vayan atribuyendo a ese niño responsabilidades. Hoy en día se habla mucho de la sobreprotección, de que le damos todo lo que podemos y más en los países desarrollados como el nuestro, y el niño pues muchas veces no sabe valorar lo que tiene, se nota escasez, muchas veces carencia de educación en valores. Yo creo que los padres tienen ahí un papel muy importante en la educación en valores. Y recuerdo una vez una madre que siempre me dijo que es mejor que el niño llore hoy a que luego tenga que llorar tú por recoger, es muy cruda la frase, pero es verdad, por recoger sus pedazos el día de mañana, como diciendo que si tú no lo pones en la necesidad hoy en día y en el esfuerzo, luego le va a ser muy complicado salir adelante. Entonces, pues... Es una de las bases de esa educación que estamos hablando y de ese papel que tienen los padres en la educación de los propios hijos. El tema de los deberes, Marian, es otro tema bueno, que tú lo has mencionado al inicio de la entrevista y que yo creo que trae a los padres locos, ¿no? Es bueno que los tengan, no es bueno ayudarles. ¿Cómo puede un padre también ayudar a sus hijos a hacer los deberes? ¿Qué opinas tú de este tema? Que es, levanta cierta controversia, ¿eh? Sí, es un tema muy polémico y incluso en las reuniones con los padres en el colegio siempre los hay que están a favor de los deberes y lo hay que son completamente detractores. Pero tenemos que ver que todo en su justa medida en la vida sirve para algo siempre que tenga un objetivo, claro. Tenemos todo tipo de alumnos y hoy en día nuestra ley, la LOMCE, lo defiende, la educación a la diversidad. Entonces, dependiendo del alumno, nosotros trataremos de utilizar pues, una técnica con uno o con otro, dependiendo de su necesidad. Entonces, los deberes tal cual yo me privo de a lo mejor preparar una buena clase, los mando a que hagan tareas escritas y tal, pues lógicamente completamente en contra. Eso en qué cabeza cabe. Pero sí que a lo mejor una tarea que a ellos les reporte una satisfacción a la hora de pues, adquirir o anclar, como decíamos antes, un contenido que se ha adquirido en clase, entonces ahora lo vamos a reforzar en casa con una tarea que además les sirva a ellos pues, para investigar con los medios de los que disponen hoy en día, que les sirva para crear, que les sirva también para establecer una rutina de trabajo. Eso es muy importante y los padres no se dan cuenta. Es muy difícil, los niños van creciendo y con ellos crece pues, la materia, la densidad de la materia que tienen que estudiar y hay que estudiarla porque hay cosas que son necesarias para su futuro. Entonces es importante que los niños establezcan una rutina de trabajo en su casa, de forma que si tú un ratito al día ellos pueden estar haciendo algo que les guste y con eso les estás educando a que cuando vaya pasando el tiempo ellos sepan estar sentados, estar concentrados, estar atentos en una tarea. Pues eso no es malo, eso no es malo. Entonces, ni tanto ni tampoco. Claro.
hay que medir y hay que ver el objetivo que se quiere conseguir con esa tarea. Y si por supuesto es un objetivo que al niño le va a beneficiar, ¿por qué no la voy a enviar? Claro que Entonces todo depende. Por supuesto estamos en un momento en el que intentamos que el niño aprenda todo lo posible en la escuela, pero también depende de la edad, porque lógicamente hay mucha materia que no se puede aprender solo en el aula, después hay que reforzarla en casa. ¿En casa? Y con otro tipo de metodología, ya os digo, trabajo de investigación muchísimos que además a los niños les encantan, que es que eso es lo... Yo os voy a poner un ejemplo personal. Mi niño de 5 años, yo tengo 2 niños, como sabéis, pues el pequeño de 5 años, a él le encanta hacer tareas. Tú le dices vamos a hacer tareas y él, bueno... Disfruta. Es una maravilla, se sienta, coge su estuche y lo otro, pues los niños nacen así. Les gusta todo lo que les diga. Lo importante es que con el paso del tiempo eso se siga manteniendo y no caigamos en que haya otras múltiples actividades que activen su mente, que a lo mejor no les sirvan para tanto y pierdan esas ganas de poder crear, interés, de poder, efectivamente, muy bien, ese interés. Ese interés. Y ya para terminar, Marian, otro de los temas que yo creo que preocupa también un poquito a los padres es el de las nuevas tecnologías, porque muchas veces asusta ver cómo un niño, por ejemplo el tuyo pequeñito, como dices, tiene 5 años, sea capaz de manejar una tablet o un teléfono incluso mejor que nosotras, que muchas veces eso sorprende, exactamente. Y las nuevas tecnologías, bueno, pues llegan también a la educación, llegan también a ese día a día de los niños en el colegio. Hay colegios que ya prácticamente no tienen libros como los hemos conocido nosotras en nuestra época de estudiantes, sino que ahora se centran en esas nuevas tecnologías, pantallas, temas de pantallas táctiles, todo muy digital. ¿Eso es realmente bueno para el niño? A ver, partiendo de la base que, hombre, que intentamos que el mundo evolucione, como siempre digo, y entonces, por ejemplo, en el ámbito ecológico intentamos que cada vez se use menos papel, porque todos sabemos que es lo mejor, pero independientemente de eso, el tradicional libro, lo que nosotros intentamos conservando estos libros es que el alumno sepa que hay una fuente de documentación y de información a la que él puede acceder. Y de esa manera que él sepa que eso está ahí y que también tenga cierto aprecio para él un libro, un papel, que eso también es la historia, desde que nació el papel, la escritura, luego la prensa, eso está ahí, entonces el niño tiene que conocerlo como cultura y tiene que desarrollar un interés por él. Sí es cierto que, como decíamos antes, por temas, por supuesto, a nivel ecológico, a nivel de facilidad de adquisición y de cercanía, porque el niño lo tenga todo a mano, pues se están introduciendo las nuevas tecnologías y es muy bueno, porque claro, es el mundo en el que ellos se van a desarrollar y lo tienen que conocer. Es verdad, me decía, seguro que tu niño de 5 años, mi niño desde que tenía 2 años sabe manejar perfectamente. Y pasa con los deditos más pequeños que no se le ven y ya pasa perfectamente, amplía la pantalla, la disminuye, eso es una maravilla. Entonces ellos lo tienen que conocer. El problema de las nuevas tecnologías surge cuando ellos se enganchan de tal manera que el uso que le dan, y eso lo sabemos todos porque es de lógica común, el uso que le dan no es un uso moderado, medido. Entonces dejan de practicar otro tipo de aspectos muy importantes para su desarrollo madurativo, como puede ser, por ejemplo, el fin de semana jugar en la calle, correr, respirar, interaccionar con otros niños de la misma edad. Hay una canción muy buena de Macaco que va sobre el tema, que dice que tiene 1 millón de amigos en la red, pero que luego lleva un mes sin cruzar nadie su puerta. Y ese es el problema que verdaderamente radica en todo esto, que los niños suplan con las nuevas tecnologías algo que es tan importante para la vida, que es lo real. Exactamente, lo ¿Cuánta gente tangible vemos con el móvil, o cuántos niños con el móvil, a través del móvil, viendo cosas que nada más mirar, levantar la vista, las ven en el mundo real? Entonces eso es lo que tenemos que enseñarlos. No a decirles que las nuevas tecnologías son malas, no. Muchos padres que me dicen, Marian, tienes que decirle que dejen de usar esto, que dejen... Y yo les digo, es que esa no es la clave, porque es que usarlo lo tienen que usar, es que es donde se van a mover el día de mañana. Es darle la importancia que realmente tiene. La clave es enseñarlos a usarlas de manera correcta. Marian, nos vamos a quedar con ese consejo, ¿de acuerdo? Con aprender a utilizar de manera correcta, en este caso, las redes sociales vinculadas siempre a la educación, y nos citamos contigo el próximo lunes, ¿de acuerdo? Con tu sección, con la de educación, y con temas muy interesantes. Recordamos, si te parece, el correo electrónico, ¿vale? Para que todas aquellas personas que quieran hacerte llegar sus inquietudes al respecto, pues puedan hacerlo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Quieres añadir algo más? Nada más, muchísimas gracias. Pues así nos quedamos, Marian. Gracias a ti por acompañarnos. La cita con Marian es el próximo lunes, cordobatv@ptvtelecom.com. Ella va a ser la encargada cada lunes, bueno, pues de que esas dudas que existen se despejen en lo que a educación se refiere.